Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidos, bienvenidas al Rumor de la Discordia, hoy lunes 4 de septiembre del 2023, Pepe Toral. ¿Qué onda, Ángel Melgoza? ¿Cómo estás? Por fin empezando septiembre. Por fin empezando septiembre y también terminando un ciclo, un cierre. Tenemos de invitada para un bloque especial de El Rumor de la Discordia a Mariana Mora. Mariana, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias por invitarme. Bienvenida, gracias. Oye, Pepe, pues bueno, Mariana justo acaba de concluir con este ciclo de 10 entrevistas, 10 charlas. Es una serie para repensar las drogas, el prohibicionismo y sus efectos en los cuerpos, llamada El After. Creo que es muy importante y quería yo hacer como este espacio especial para cerrar, para platicar de lo que ahí se ha venido como analizando por temas y por regiones de nuestro continente y de nuestro país. Y pues nada, importante invitarte, Mariana. No sé si quieres decir algo, Pepe, antes de entrarle a alguno de los temas en particular. Bueno, pues en general agradecerte, Mariana, por el esfuerzo, ¿no? La chamba con este podcast hermano paralelo del rumor, que creo que nos ha ayudado a repensar muchas cosas, a darnos cuenta que nuestras posturas en general de la sociedad con respecto a las drogas están llenas de prejuicios, de estigmas, de ideas que ni siquiera nos hemos tomado pues el tiempo de reflexionar, y rompe, polémico. Creo que mucha gente le brincan estas posturas y es la idea, ¿no? De la discordia, de los rumores de la discordia, en este caso en tus programas. Entonces, pues primero muchas gracias por la chamba que nos has compartido. No, pues la verdad es que gracias a ustedes por, bueno, pues Ángel que me invitó a hacer esto y bueno, por ustedes haberle dado también este espacio en su programa. La verdad es que no sé si lo hubiera hecho por mí misma, si yo me hubiera animado a hacerlo, y sobre todo porque siento que en algún momento pensaba como, bueno, esto es muy de nicho, ¿no? Hay como un submundo al que le interesa eso, estos temas. Pero, y eso, pues podcasts que hablan de drogas existían, ¿no? Pero creo que lo que platicábamos Ángel y yo era como, queremos sacarlo justamente del nicho esta conversación, ¿no? Y dejar de hablarlo en los círculos en los que a lo mejor todos estamos de acuerdo y traerlo y relacionarlo además con los temas de los que ustedes vienen hablando, de lo que sucede en Jalisco. Y bueno, creo que recientemente me he dado cuenta más como de lo necesaria que sigue siendo esta conversación. Porque en un momento pensaba como, bueno, pues es que a lo mejor no estamos diciendo nada nuevo, etcétera, ¿no? Sobre todo porque quienes entrevistamos, pues bueno, entre ellas se conocen, están como explorando esto desde hace rato, pero bueno, sigue, creo que sí sigue siendo como muy necesario seguir reflexionando y sobre todo porque pues no hay certezas, ni respuestas, ni fórmulas, ¿no? Entonces todo esto es como seguir haciéndonos preguntas e imaginando qué hacer. Y bueno, algo que le platicaba a Ángel que me detonaba como esta sensación de seguir hablando de esto, ustedes lo saben como a partir de los hechos violentos recientes en Jalisco, sobre todo con la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, como que se reactiva esta conversación que es vieja del discurso de que las personas usuarias de drogas son las responsables de toda esta violencia. Y también ahí por ahí se incluyen, bueno, los narcocorridos, ¿no? Y estos fenómenos culturales. No. Entonces, pues no sé, ¿ustedes vieron esta conversación? ¿Cómo la ven? No, yo decía como profe, en las mismas clases surge, y eso me sorprende, que son estudiantes muy jóvenes que justo, ¿no? Decían, es que los narcocorridos, es que estas canciones, ¿no? Y era como, a ver, ¿son las canciones la causa, no? Es como, pues una reflexión muy simple y sí me sorprendía escucharla de personas muy jóvenes que apenas van estudiando, ¿no? La carrera, 18, 19, 20 años, y que ya traen este discurso y esta idea, y pues yo sí pienso que nos ayuda mucho los capítulos del After a salirnos de ese cuadrito, como esa fórmula ya hecha, muy simple de explicar el problema de la violencia a partir del lado cultural, narcocorridos, ¿no? Y del lado social, pues drogadictos. Y esa es, ¿no? Entonces, acabando con narcocorridos, prohibiéndolos, ¿no? O así.
y es prácticamente exterminando a las personas que consumen drogas, pareciera que esa es la solución y no va por ahí realmente, ¿no? Claro. Y como si además no fuera la inversa, ¿no? Que las expresiones culturales, pues, realmente solo reflejan una realidad, no la crean, ¿no? Claro. Y bueno, creo que también lo que es importante es que estas narrativas, bueno, no se las inventan ni los jóvenes ni los señores, ¿no? Sino que también saber pues que estas narrativas vienen del Estado y las reproducimos en los medios de comunicación es lo que también creo que nos estorba más como sociedad, ¿no? O más bien no verlo, ¿no? Y simplemente creer que pues que atiendan nuestros valores y a las cosas que nosotros creemos, pero sin cuestionar también como de dónde vienen un poco, ¿no? Y entonces, pensando en esto, me acordaba del episodio 8, para quienes no lo han escuchado, en ese episodio hablamos con Sara Snap y hablamos sobre los mitos de la guerra contra las drogas, que estos mitos también sostienen pues la credibilidad de la guerra, ¿no? Su legitimidad, el que a lo mejor como sociedad no nos organicemos en contra, aunque obviamente hay una parte muy organizada, ¿no? Que se opone a la guerra, pero y uno de esos mitos pues justamente es este, ¿no? El que la violencia es por las personas usuarias y bueno, además eso, ¿no? Como del estigma que implica para ellas y también muchas veces para las víctimas de la violencia, ¿no? Que suelen ser en su mayoría jóvenes de clases trabajadoras que pueden escuchar o no estos corridos, que pueden ser usuarios o no de drogas, ¿no? Y que entonces, pues ahí está como ese estigma. Pero además, pues eso, ¿no? Desvía nuestra atención de las personas que se benefician de esta guerra, de quienes las propician, de quienes permiten que se mantenga, y bueno, y de las violaciones a derechos humanos que comete el Estado. Y esto creo que a mí me gusta mucho cómo lo explica Dawn Marie Paley en el episodio 2 del After, ¿no? De los usos económicos y políticos de la guerra, pues sí, no solo en México, en otros países también. Sí, quizás sobre ese capítulo con Dawn Marie Paley también, pues a mí me hace muy revelador, ¿no? Como la forma en la que explica este tema de la guerra contra las drogas, que ella dice es una guerra realmente contra el pueblo. Y ahora leyendo también como los recientes reportajes que se publican acá también en prensa internacional, me acuerdo de lo que acaba de publicar este fin de semana el New York Times sobre la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa y cómo pues el Estado, literalmente el ejército mexicano, pues tenía las manos muy metidas en el caso y por ello también se obstaculizó y se ha seguido obstaculizando pues el acceso a la justicia, ¿no? En ese sentido, Mariana, bueno, como en el sentido también del papel que cumple el Estado en esta violencia que se vive, que vivimos y que no permite que, digamos, accedamos a otros espacios, ¿no? Donde podamos cuestionar incluso el tema de la prohibición o donde podamos cuestionar cómo estamos tratando a las personas usuarias de drogas. No sé si hay otros capítulos que te gustaría recomendarnos de esta serie. Sí, ahorita que dijiste eso también pensaba en este especial que salió, bueno, no sé si ya había salido antes, pero lo estuvieron moviendo ahora con el 30 de agosto, con el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se llama Permiso para Matar. No sé si lo han visto, pero bueno, es una investigación que hace Data Cívica con Animal Político y otros varios medios de México, en el que revisan alrededor de 1,500, son... bueno, no me acuerdo si le llaman como atrocidades, pero bueno, violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado, ¿no? Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas. Y entonces, lo que quieren mostrar también con esto es que no se trata como de actos aislados, sino que es una política, o sea, es una cosa sistemática, ¿no? Y entonces, bueno, a mí algo que me gusta mucho que dice Sara Snap en ese mismo episodio, en el episodio 8, que ella es una especialista en políticas públicas, que ella dice, bueno, al narco, ¿no? A estos cárteles no los podemos interpelar, no les podemos exigir cosas, ellos no nos deben transparencia, ¿no? Cosas así, que el Estado sí. Entonces, al Estado es al que podemos interpelar y entonces al Estado es al que podemos ser responsable, no solamente de la guerra y sus implicaciones y toda la violencia que produce, sino también les podemos exigir políticas públicas, le podemos exigir como cambios. Y entonces por eso creo que también dirigir nuestras energías hacia allá y no hacia quienes compran, usan o venden drogas, pues es estratégico, ¿no? Entonces, bueno, eso está en el episodio 8 del After. También
bueno, aparte de esta conversación que había entre que, y ustedes lo han mencionado mucho acá, ¿no? Cómo los grupos violentos ni siquiera se financian únicamente por drogas, ya quizás es solamente, bueno, no sé, no tenemos cómo saber también como cuál es su negocio más fuerte, pero sabemos que también mucho de la economía lícita es quien financia la violencia. Y entonces, bueno, en esta conversación decían como no se puede comparar drogas con aguacate, ¿no? Y entonces estamos hablando de una cuestión moral o de una cuestión de que realmente queremos acabar con la violencia, ¿no? Porque el aguacate no produce lo que producen las drogas. Y bueno, para esto a mí me gustó mucho el último episodio, lo que dicen ahí nuestros invitados, pues sobre la moralidad con la que pensamos las drogas, ¿no? Con la que pensamos el placer y bueno, todas estas cosas. Y también pensando en eso, que si realmente lo que nos preocupa es la salud, si esa es la preocupación genuina de las personas, de que obviamente las drogas tienen un potencial, ¿no? Un riesgo como cualquier otra sustancia, entonces, bueno, también hay estrategias para cuidar la salud y son respuestas que funcionan también para cuidar la vida de las personas. Y bueno, esas las abordamos en varios episodios. El episodio 3 hablamos con Angélica Ospina sobre patrones de consumo y cómo abordar también las drogas con juventudes, ¿no? Con adolescentes, que también, por ejemplo, la parte de la educación es muy importante. Y también en los episodios 6 y 7, en el que hablamos sobre metanfetamina, su cristal y fentanilo, bueno, las personas con las que hablamos nos hablan de que realmente si queremos cuidar la salud de las personas, pues lo que tenemos que pensar es atención comunitaria, análisis de sustancias, empezar por la desestigmatización para permitir que las personas usuarias se acerquen a solicitar los servicios de salud, puedan pedir ayuda en su familia, en sus amigos, y pues el acompañamiento de su red de apoyo, que es importante, ¿no? Entonces, si realmente estamos preocupados, por un lado, por la violencia y por el otro también por la salud, bueno, hay formas de hacerlo sin que esto implique matar a las personas que... Claro, a mí se me hace buenísimo, sobre todo estos capítulos que mencionan, ¿no? El 6 y el 10 sobre sí, claro que hay que interpelar al Estado, finalmente es responsable de muchas cosas y todas las políticas públicas, pues que se han implementado hasta ahora no han funcionado en torno al tema, pero como también desde nuestras propias sociedades, comunidades, en las escuelas, en los barrios, pues pueden hacer cosas y todo esto de la educación, de la formación, lo que decían en el último capítulo de cierre, con respecto a, igual que en el tema de la sexualidad, no por hablar de educación sexual con adolescentes es que van a empezar a tener relaciones sexuales, ya las tienen, entonces necesitan justo información, formación sobre cómo actuar y no pensar que el educarles en estos temas va a generar el problema al revés, ¿no? Y es lo mismo con las drogas, o sea, no se trata de que por hablar sobre drogas con menores de edad le vas a meter el gusanito de usarlas, sino que ya están expuestos a ellas en los medios, en la sociedad, y el evitar esos temas, pues justo hace más grave el problema y que tengan que enfrentarse a decisiones sin información, pues genera más riesgos. Entonces, yo creo que eso es bien importante porque más allá de lo que se pueda avanzar en presionar al Estado, pues desde nuestros círculos más pequeños ya podemos hacer cosas, veamos el chip, ¿no? Y empezamos a organizarnos y empezamos a buscar soluciones más que culpables o señalar, ¿no? A las personas. Entonces se me hacen buenísimos en ese sentido todos los capítulos del After, pero en este tema en concreto de la educación y lo que podemos hacer en nuestras comunidades, ¿no? Esos capítulos 6 y 10 se me hacen buenísimos. Sí. Ahí tienes algunos otros capítulos, Mariana, sobre todo también hablas de la Comisión de la Verdad en Colombia y hablas de la experiencia colombiana, que yo creo que es muy importante porque muchos países de la región latinoamericanos pues nos vemos reflejados en su experiencia, ¿no? No sé si quieres compartir algo un poco más también de lo que tienes por ahí en la serie y pues invitar a la gente a que la escuche. Sí. Bueno, por último también en el episodio 9 hablamos con una chica que se llama Adriana Muro, que ella tiene una organización Colombo Mexicana. Y bueno, pues contar también que ahora con los acuerdos de paz, bueno, la Comisión de la Verdad en las recomendaciones que emite, que sacó, me parece que fue el año pasado,
tiene todo un capítulo dedicado a las políticas de drogas y habla de ellas como una medida de no repetición, ¿no? Entonces, bueno, creo que en este momento Colombia va como a la vanguardia, ¿no? En tema de políticas de drogas. Vamos a ver qué pasa también, ¿no? Todo está ahí medio como en expectativa, pero la sociedad civil también está haciendo muchas cosas y como eso que decía Pepe se me hizo bien importante, claro, y acá también, ¿no? Y también lo decían en el episodio 10, como es entre las comunidades y es entre nosotros que nos vamos a cuidar, porque ya vemos lo que el Estado hace. Y bueno, entonces, sí, creo que voltear a ver lo que está haciendo Colombia, pues no, a lo mejor no es un modelo que se importa, pero es algo de donde podemos aprender quizás, ¿no? Y ustedes lo han comentado acá también, el tema de la justicia transicional, cuando, bueno, en América Latina lo hemos visto después de dictaduras, pero también después de conflictos armados internos, como en Guatemala, como en Colombia. Y creo que eso es algo en términos de violencia, pero también en términos de reparación a la salud de las personas y de todas las violaciones a derechos humanos que ha habido por esta guerra, pues creo que es algo a lo que podemos voltear a ver y a lo que podemos como también aspirar como sociedad e imaginar nuestro propio modelo, ¿no? No tenemos que tampoco copiar nada. Y pues bueno, eso, por ahí también hay otros, en el episodio 1 pues empezamos hablando como, pues eso, ¿no? Como el prohibicionismo fue la causa que hizo que estos grupos criminales pues fueran quienes venden las drogas, quienes las producen y quienes las transportan y quienes las venden, no a la inversa, ¿no? El que haya una prohibición, pues pone esos productos en manos de grupos ilegales, ¿no? Cuando podrían estar en otras manos, ¿no? Empresarios, cooperativas, personas autónomas, etc. Entonces, pues bueno, por ahí son 10 episodios para explorar estas cosas y bueno, creo que sí, nos deja al final como un montón de preguntas y como de trabajo también a nosotros como periodistas para seguir pues investigando y seguir viendo qué es lo que pasa en las calles realmente y pues bueno, yo esa es como con la sensación que me quedo después de todo esto. Yo creo que también ayuda muchísimo como a empezar a desmontar, bueno, no empezar, ya a seguir desmontando como la idea del prohibicionismo. Somos creo que una generación también que nos ha tocado de alguna manera crecer con esta violencia y con un montón de cosas impedidas, ¿no? Que no podemos hacer, que no pudimos hacer quizás en nuestros, no sé, años en los 20, que había muchísimo peligro en muchas partes del país, o crecer con miedo también. Entonces creo que si de alguna manera va a venir ese cambio, pues tiene que venir de estas generaciones y las que nos siguen. Y nada, creo que es muy importante abrir la conversación y discutir cosas que incluso entre los círculos más, entre comillas, liberales, pues estamos atorados, ¿no? Entonces nada, agradecerte de nuevo, invitar a la gente a que le escuche. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Pepe, y saltando pues a los temas de esta semana, retomamos un caso, el caso de Laura, que es ya, recordemos, una persona que tiene 11 meses en prisión por estar vinculada a un proceso por un fraude pues que no pudo haber cometido, ya que estaba en un puesto administrativo en la empresa operadora de servicios Mega, en la que no tenía acceso a ese tipo de operaciones, digamos. Esta empresa es dirigida por Ignacio Javier N., quien fue denunciado por Laura por haber cometido hostigamiento, acoso y abuso sexual en su contra. Y bueno, ahora la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, solicita que se modifique esta medida cautelar por unas soluciones alternativas, dice la comisión, que no sean tan lesivas. Pepe. Sí, es un caso muy importante. Ya se va a cumplir un año este mes de septiembre en que la dejan pues en prisión. Digamos, en el fondo lo que está es ella denuncia a su superior jerárquico, Francisco Javier, por estarla hostigando sexualmente, siendo su jefe la presionaba y lo denuncia penalmente. Hay por ahí algunos temas pues de presunta corrupción en la Fiscalía del Estado porque le notifican a ella no a donde pedía que le notificaran como víctima el avance de su carpeta de investigación, sino le mandan la información a la empresa, que es, pues digamos, ahí en donde pierde ella comunicación o información con la fiscalía, está esperando qué pasa porque pues las comunicaciones llegan a la empresa y no a ella directamente y por tanto pues se le alerta al señalado por este caso de hostigamiento. Y bueno, lo que presume Laura es que en venganza por esa denuncia penal a ella la involucran en un caso de fraude
de esta empresa operadora de servicios Mega, que bueno, hace préstamos, da créditos a empresas, también es contratista por ahí del gobierno de Jalisco, ¿no? La licitación más grande que ha hecho el gobierno fue la adquisición, la renta de maquinaria con esta empresa. El gobierno de Jalisco le renta maquinaria que luego se distribuye en los municipios con el programa llamado A Toda Máquina. Sí. Maquinaria para hacer obra pública, ¿no? En los municipios, multimillonaria, de hecho de muchos años se va a seguir pagando ese préstamo de maquinaria y pues a ella la involucran en un caso de fraude similar, no similar, sino una empresa aparentemente que instala invernaderos para berries. Uh-huh. Aparentemente ahí hay un crédito que obtiene de la empresa Mega y que no se aplica en lo que se suponía que se iba a aplicar, y bueno, es un tema de fraude, no se recupera ese dinero para la empresa Mega, hace las denuncias y entre las denuncias acusa a Laura de haber aprobado esos créditos. Parte de las pruebas que ella presenta en el juicio es pues que según los reglamentos internos de la empresa ella ni siquiera formaba parte, ella está en el área comercial, digámoslo simplificando, ventas, y pues ella no era la responsable de avalar o no un crédito que diera la empresa, eran otras personas, inclusive era colegiado, o sea, no era solo decisión de una persona, y pues bueno, ella presenta eso en el juicio. ¿Qué es lo que está advirtiendo la CONAVIM, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres? Es que a ella en el juicio le dictan prisión preventiva, es decir, por el delito de fraude, no ameritaba la prisión preventiva oficiosa, o sea, como en algunos delitos graves, como es la violación, como es el homicidio, algunos casos de corrupción que tienen que ver con el gobierno, digamos que al considerarse graves en el Código Penal, en automático una persona que es señalada por alguna fiscalía de ser posible responsable, para evitar que se fugue, en automático queda en prisión. En este caso no aplicaba en fraude y el juez determina que quede en prisión. Entonces lo que se está exigiendo es, pues, obviamente que haya un proceso limpio, que no se repitan estas irregularidades como en lo de la fiscalía, en donde se le da información privilegiada a quien es acusado del hostigamiento sexual, o sea, que se dé un proceso limpio, pero pues que ella pueda enfrentar estas acusaciones que, por lo que ella nos ha dicho, sus familiares, abogados, y lo que dice el propio reglamento, pues ella no pudo haber sido responsable de esos créditos fraudulentos, pero bueno, en todo caso, que enfrente eso en libertad, no en Puente Grande. Ya va para 1 año, ella además fue víctima de tortura, eso lo documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pues la mantuvieron sin comer, no le explicaban cuáles eran pues los cargos que estaban en su contra, es decir, no se le dio información cuando la detienen con lucro de violencia, con amenazas y condiciones infrahumanas. Entonces eso para la Comisión Nacional de Derechos Humanos podría catalogarse como tortura en su contra. Entonces, bueno, hay un montón de irregularidades y ya va para 1 año que ella está tras las rejas, separada de su hijo menor de edad, de su familia, de sus seres queridos, cuando pues conocemos un montón de casos en donde pues personajes políticos están enfrentando una acusación grave de corrupción y se les permite hacerlo desde su casa, ¿no? Uh-huh. Con por ahí una vigilancia o la obligación de ir a firmar, restricciones para no salir del estado, medidas así para evitar que se den a la fuga, pero lo hacen en libertad. Entonces lo que se está exigiendo pues es básicamente que sea proporcional las medidas cautelares para que ella no se fugue con lo que se le está acusando, y bueno, en este caso parece muy excesivo el que ella tenga que seguir en Puente Grande. Sí. Y pues ya va para 1 año, Ángel, y no se ven cambios en su historia. Pues ojalá tengamos ya pronto buenas noticias y que ella salga de prisión para seguir con este proceso, Pepe. En otros temas, cambiando un poco la materia, el rector Ricardo Villanueva, el rector de la Universidad de Guadalajara, se subió, digamos, a la orla de los libros de texto, porque la UDG pues puso a 42 especialistas a revisar los contenidos de los libros de texto gratuitos y dicen ni adoctrinamiento ni una carga ideológica. Eso sí, parece que los libros tienen varios errores y recomiendan, entre otras cosas, que la Secretaría de Educación del Estado pues emita una fe de erratas. Por ahí yo veía la foto, no sé si era la foto específica de esta
rueda de prensa, pero aparecía junto a Enrique Alfaro. No sé si eso sucedió así o era una foto de archivo que tenían en la nota, Pepe. No, sí sucedió así. A ver, lo que pasó fue que la Secretaría de Educación Jalisco, empezando el gobernador, cuando llegan los libros de texto, dice el gobernador, no los vamos a distribuir porque tienen carga ideológica. La Secretaría de Educación, hay documentos, por ejemplo, Lauro Rodríguez de NTR, pues tuvo acceso a estos documentos en donde en oficio la Secretaría de Educación Jalisco le dice a la SEP que esos libros son ideologizantes porque habla de oprimidos y opresores en alguno de los tantos libros que hay por allí y otros temas. Y bueno, sabemos a nivel nacional algunas organizaciones conservadoras como la Unión Nacional de Padres de Familia pusieron amparos porque hablaban de pues que había ideología, se promovía el comunismo. Vimos ahí en medios de comunicación algunas interpretaciones muy simplistas. Entonces, ¿qué es lo ¿cómo que olvidar pasó, a Javier Alatorre hablando del fantasma comunista? Exacto. Claro. Y bueno, ahí hay un tema del que nos puede dar para más, nada más simplemente decir, hay que revisar la situación del pago de impuestos de Salinas Pliego, el propietario de TV Azteca, cómo coincide un juicio en el que él debe miles de millones de pesos de impuestos con esta excesiva exposición de un tema, ¿no? Entonces pareciera que utiliza por ahí su televisora para hacer presión para un tema que no tiene nada que ver con los libros de texto, pero bueno, esa es otra historia. Aquí en Jalisco el gobernador sale y respalda estas posturas de son libros ideológicos y no los vamos a repartir entre estudiantes. ¿Qué es lo que pasa? Tiene un evento previo al arranque del ciclo escolar, tiene un evento con profesores. Esto no lo detallamos porque nos habíamos dedicado en programas pasados al tema de la violencia. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Previo a que inicie el ciclo escolar, el gobernador se reúne con profesores del estado a darles computadoras, es decir, en un evento en donde se esperaría, y yo creo que así lo esperaba el gobernador, pues que lo recibieran con aplausos y demás. Y no, se llevó una rechifla bastante fuerte y el gobernador sorprendido, pues la rechifla era de los profesores porque no tenían los libros para dar clases, pues, ¿no? Y estaban a una semana de empezar clases. Y el gobernador, en medio del discurso, recibe la rechifla cuando menciona de que no vamos a entregar los libros. Entonces, como que él esperaba recibir aplausos y en realidad se lleva una rechifla y ahí es como que cuando reacciona y dice, a ver, entonces no hay como que una postura en contra de los libros de texto del gremio educativo, de quienes lo van a aplicar. Claro. Entonces es cuando dice, bueno, a ver, espérenme, no estamos, no hay un debate, estamos de acuerdo, nada más tenemos que revisar cómo está la situación legal. Y ahí es en donde incluye a la universidad. Sabemos, después de todo este largo conflicto, la muerte de Raúl Padilla, pues ya hay acercamientos. Entonces le pide a la universidad ayudarle a ver qué hacer en lo legal, porque había amparos federales que impedían distribuir los libros, pero le impedía a la SEP, es decir, a la Secretaría Federal, no a la del Estado. Y la SEP ya lo había mandado al Estado y, digamos, no había una resolución federal directamente hacia la Secretaría del Estado, hacia el gobierno de Jalisco, de no distribuir esos libros. Esa indicación era a nivel federal. Entonces le pide a la UDG revisar el tema legal y la UDG también analiza los contenidos. Entonces, el rector Ricardo hace un video que difunde en donde habla del resultado de este análisis del contenido. Sí. Y ese inclusive el presidente del PG lo agarra en su mañanera y lo pone. Y al otro porque habla bien, digamos, o sea, no sí. Deja bien parados a los libros de texto. Sí, no tan bien, o sea, sí menciona que hay errores, pero que este tema de la ideología, pues no. Y que además había habido fake news, que es para lo que lo agarra el PG. Había habido quien en redes sociales distribuía que supuestamente los libros sexualizaban a los estudiantes y que en realidad esas imágenes y esos contenidos no tenían nada que ver con los libros de texto, que los habían sacado de algo que hace años ocurrió en España. Entonces eran fake news y eso que ocurrió en España decían que venía en un libro de texto y bueno, el rector, más que el rector da el mensaje, pero estos 42 investigadores de la UDG pues detectan que eso era falso, entonces eso lo agarra el PG. Y el mismo día ya hay una rueda de prensa conjunta, que es esa foto que tú mencionas, en donde tanto la UDG como la Secretaría de Educación Jalisco, el gobernador y más personajes anuncian que efectivamente pues Jalisco ya va a distribuir los libros de texto que ya se entregaron, ¿no?
Yo creo que aquí algo importante, yo escuché por ahí en Cosa Pública de Radio DG una entrevista con un profesor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se me hizo súper interesante, porque el profesor decía, a ver, sí hay errores en los textos y siempre los ha habido. Eso no es impedimento para que nos lleguen los libros, porque un buen profesor de entrada usaría esos errores que hay en el texto para enseñar. Dice, pero además los niños no son tontos, ellos mismos se dan cuenta. O sea, los propios estudiantes cuando están leyendo el libro en clase y demás dicen, aquí está mal escrito esto o esta fecha no es real. Entonces dice, los errores no es justificarlos, no, ni aplaudirlos. Pero un error en un libro de texto no quiere decir en automático que el profesor va a enseñar el error. Al revés, puede aprovechar el error para enseñar. Es más, hasta igual y dejaron los errores a propósito, Pepe, con un objetivo pedagógico. No creo, ¿no? Pero un buen profesor aprovecharía justo esos errores para algo pedagógico, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué error hay en la página? No, pues qué tal. ¿Y cómo sería correcto? No, pues de tal forma y así, ¿no? Sí. Y también decía este profesor, un buen docente no es como que agarre el libro y todo lo que dice el libro lo enseña así como va. O sea, tenemos que nutrirnos de otras fuentes de información, hacer investigación, digamos, es un contenido, no es como la regla, ¿no? O tal cual lo que me diga el libro de texto lo voy a enseñar, no. O sea, hay otros libros que no son ese y que nosotros citamos en clases, se pide a los estudiantes investigar y demás, ¿no? Entonces es como, tampoco es, digamos, como que el que tengan errores, algo como para rasgarnos las vestiduras. Normalmente en los libros hay errores, algunos más, algunos menos, y creo que lo que dice la UDG, que se haga una fe de rata, sobre todo para que profesores y profesoras sepan exactamente qué errores pues sí traen los libros y poderlos aprovechar o por lo menos hacerlo notar en el salón de clase. Claro. Finalmente creo que pues sí era más grave que no estuvieran esos libros en sus escuelas, a que era más grave el daño no tener los libros que tenerlos con estos errores y con cosas que ya son muy polémicas de esto de la ideología. Pues bueno, o sea, decir que son comunistas creo que es demasiado y hay cosas de derechos de identidad sexual, que hay grupos conservadores que no están de acuerdo, pero pues que finalmente se tiene que enseñar en las escuelas a no discriminar a personas que se identifican como trans o que se identifican como personas homosexuales, bisexuales, lesbianas y demás. O sea, no puedes discriminar. Y el tema de las familias es una realidad. Aunque haya quien no le guste y diga que no, que tiene que ser papá, mamá, hijitos, la realidad es que hay familias muy diversas en todo el país y esa es una realidad y no se pueden discriminar. Entonces, pues yo no veo ahí más allá de que algunas organizaciones pataleen, pues no hay ninguna razón como para que eso implique que no haya libros de texto al iniciar el curso. Entonces, bueno, pues en Jalisco ya, finalmente se distribuyeron y ya están en las aulas. Y hablando de derechos sexuales y reproductivos, Pepe, pues buscando hacer un ejercicio, pues más bien buscando hacer efectivo el derecho al aborto en el estado de Jalisco, la organización Abortistas MX prepara un amparo colectivo que va a demandar la inconstitucionalidad de las normas que regulan el aborto voluntario en Jalisco y también exige a la Secretaría de Salud y a los servicios de salud que al día de hoy todavía no cumplen o que no tienen disponible el servicio de aborto voluntario, pues que lo hagan. El aborto, recordemos, en nuestro estado es legal solo en casos de violación o cuando haya riesgo de muerte o grave daño a la salud de la madre, Pepe. Sí, es una nota de la compañera Mariana Quintero de Mural y les recomendamos, en semanas pasadas la entrevistamos justo aquí en El Rumor para tener más este contexto, ¿no? Sobre el tema del aborto legal y cómo en los hechos, aunque en teoría cualquier mujer que es víctima de violación podría tener acceso a un aborto, pues no ocurre así, e incluso peor, menores de edad, niñas que fueron víctimas de violación, fueron embarazadas, finalmente se les obligó a parir, a dar a luz, cuando pues en teoría, según la norma, se les debió de haber dado la posibilidad de abortar y evitar poner en riesgo primero su salud, su vida, su plan de vida y pues después su propia decisión, ¿no? Fueron víctimas de violación, no querían ser madres.
Entonces, bueno, pues ahí invitarles para ver esa entrevista y justamente seguimiento de Mariana Quintero, esta información en torno al amparo que se está promoviendo y que sí sería muy importante porque aquí en Jalisco se vienen ya las elecciones y otra vez, pues prácticamente pasó otra legislatura en donde el Movimiento Ciudadano a nivel federal dice estar a favor del aborto legal y seguro, pero en los hechos tienen la mayoría con sus aliados del PAN y de otros partidos, tienen la posibilidad de impulsar cambios constitucionales y no ha habido ni siquiera la mínima intención, ¿no? De hacer un cambio ahí en el tema del aborto. Entonces, bueno, pues ojalá sean este tipo de organizaciones ciudadanas las que lo pongan sobre la mesa, ya que la clase política, pues, prefiere voltear para otro lado frente a estas violaciones a los derechos humanos. Totalmente, Pepe. Hablando en temas ambientales, esta semana hubo las lluvias, pues ya muy conocidas lluvias torrenciales en la ciudad, en el sur, surponiente, suroriente, que provocaron inundaciones, detuvieron operaciones del tren ligero, detuvieron llegadas y salidas de taxis al aeropuerto por ahí. Usuarios reportaban que más de 2 horas de espera habían tenido que hacer. Y pues lo que siempre es más apantallador, lo que se lleva a la foto, pues son estos automóviles inundados. Cerca de 30 vehículos ahí en la zona de Avenida Colón, a la altura de Rosario Castellanos e Isla Raza, pero otros 120 vehículos en la ciudad, Pepe, pues inundados. El agua alcanzó el metro con 80 centímetros justo en esta zona de Avenida Colón. Pues túneles, pasos a desnivel, ya sabemos, entre los más afectados como siempre. Sí, impresionante las imágenes, ¿no? De los carros prácticamente hasta el techo, el agua, y afortunadamente no hubo personas que fallecieron, pero pudo haber pasado porque el nivel del agua creció muchísimo ahí. Hay que recordar, pues, Avenida Colón pasa por ahí la línea 1 del tren ligero, entonces, pues es una zona muy complicada. Y que se inunda desde hace muchísimo tiempo. Las autoridades se la sacan, siempre intentan desviar la atención. Es una lluvia típica. Ha habido muchísimos trabajos periodísticos y científicos, ¿no? Que comprueban cómo no hay un parámetro como tal para decir si la lluvia fue típica o no fue típica. Hay lluvias fuertes en cualquier temporal y pues no tiene que ver con lo fuerte de la lluvia, o bueno, sí, pero sobre todo con pues el sistema hidráulico de la ciudad, todas las zonas que se han impermeabilizado, espacios verdes que antes absorbían el agua y que ahora tienen cemento y el agua corre, todo este tema de que en Guadalajara tenemos el drenaje mixto. No existe prácticamente infraestructura para el agua pluvial, el agua de lluvias, y que sea independiente al agua negra, el agua del drenaje. Entonces tú al mezclarlas, pues se vuelve insuficiente y además hace que brote pues el agua ya no nomás de la lluvia, ¿no? Sino con toda la porquería que aventamos al drenaje y pues bueno, tantos cauces que se han convertido en tubería y luego esa tubería no es suficiente, los pocos canales que hay pues contaminados, además la ciudadanía que no ayuda mucho aventando llantas y muebles y cuanta cosa, entonces bueno, se juntan un montón de situaciones que hacen que cada temporal tengamos estas imágenes impresionantes, sí. Y que bueno, luego la gente se la toma con humor, no sé si viste por ahí lo de los tinacos, que o sea, el agua es tan fuerte y llevan 2 tinacos que graba la gente así del tinaco por la calle, ¿no? Ya fue otro además del que se enamoró del camión. Ya hubo 2, ya hubo un segundo en esta última lluvia fuertísima del jueves pasado, también grabaron uno incluso más grande que aquel que se hizo famoso igual, ¿no? Así, por la calle corriendo el tinaco en sus manos. Pues uno se lo toma a broma y así, afortunadamente no hubo la tragedia que en otras lluvias ha ocurrido, que la corriente se lleva a una persona. Yo por ahí vi un video que también se hizo viral, justo de una persona que se la llevaba la corriente y como 6 vecinos entre que corrían para intentarle ayudar y evitar que también se fueran. Hubo un momento en el que parecía que ya la corriente se iba a llevar a toda la bolita de gente, pero bueno, afortunadamente pudieron sacarla de la corriente al final y no hubo problema, pero es peligrosísimo. O sea, el agua llega en unas zonas de la ciudad a tomar una velocidad impresionante y es muy, muy, muy peligroso. Estos carros que quedaron con el agua cubierto, o sea, si alguien intenta salirse caminando o algo por el estilo, hubiera podido ser muy peligroso. Afortunadamente, pues por lo menos en esta última lluvia tan fuerte no ocurre así. Pero bueno, pues de fondo que hay un CIAPA que pues está envuelto en corrupción,
que no tiene planes a largo plazo y pues bueno, las construcciones también sin ningún tipo de regulación, las políticas de captación de agua de lluvia avanzan muy lento. Ya por lo menos el gobierno a mediados de esta gestión reconoció que era importante captar agua de lluvia y pusieron este programa de nidos de lluvia. Antes se negaba eso como una posibilidad, ahora ya por lo menos sí se reconoce, pero bueno, van avanzando muy muy lento. Y pues las obras que hay para temas de agua pues son como este vaso regulador en San Rafael o el que se hizo en el DEAN, que lejos de resolver el problema de las inundaciones, pues bueno, solo benefician a algunos cuantos privados, ¿no? Entonces, complicadísima la situación. A ver si luego le entramos más a fondo, ya que acabe el temporal, con algún especialista. Hay un par que nos escuchan mucho y que saben del tema, para ver qué posibilidades hay de resolver estas contradicciones que en temporada de calor, escasez de agua, y en temporada de lluvias, exceso de agua, ¿no? Y pues, el equilibrio no está. Vamos buscándolos, porque otra de las cosas paradójicas es que ya en la presa Calderón, del 42% que tenía de capacidad, ha bajado hasta el 39%. Esto a pesar de todas las lluvias, Pepe. Esta presa abastece al 11% de la población de Guadalajara y en 2021 pues tuvo que dejar de operar justo porque su nivel había caído al 18%. Bueno, del 42 al 39% ha bajado. A pesar de este temporal, Pepe, sigue, bueno, ubicada en Zapotlanejo, esta presa. Sí, es la presa Calderón está ligada con una que se llama la Red en Acatic, y es muy importante esta presa porque es la que va a conectar la presa del Zapotillo. El Zapotillo, el acueducto que se está construyendo, es para que el agua del Zapotillo caiga en una presa de Valle de Guadalupe, en los Altos de Jalisco, la presa El Salto, y de ahí un nuevo acueducto que va a llegar a esta de Calderón. Entonces el agua del Zapotillo va a llegar por esa vía a la de Calderón, y ya la de Calderón tiene muchos años que existe la infraestructura para traerla a la ciudad. Y sí, o sea, en 2021, esta crisis de agua tan fuerte que hubo, en donde cientos de colonias se quedaron sin agua, porque se secó, así nos lo vendieron, ¿no? Se secó la presa Calderón. En realidad no es que se secó, es que la secamos, es que cada año el Chiapa le saca más y más agua. Empezó, yo recuerdo, por ahí en 2017, según registros oficiales que veía del Chiapa, en 2017 era como entre el 7 y el 9% del agua de toda la ciudad venía de la presa del Calderón, y ahorita va en 12-13%. Entonces cada vez le sacas más agua, y esta es una muestra clarísima. Está lloviendo, lo que se espera y lo que pasa en todas las presas es que suben de nivel, y la de Calderón está bajando. ¿Por qué? Pues porque le estamos sacando cada vez más agua, estamos dependiendo de esa fuente cada vez en un grado mayor, y pues bueno, esto hace que a largo plazo no sea sostenible el agua potable para la ciudad, ¿no? Tiene que haber un cambio de gestión, de modelo, definitivamente, y la situación aquí es que este temporal no ha sido bueno. Entonces, si ahorita ni siquiera está el 50% de nivel cuando están las lluvias, ¿qué nos va a esperar ya en temporada de estiaje, cuando ya no haya lluvias? Y entonces sí se dependa en buena parte de esta presa. Claro. Yo no sé cómo viene el próximo año. Por ahí el gobernador hizo declaraciones donde aseguraba que estaba garantizado el abastecimiento para la ciudad del próximo año. Creo que se está adelantando muchísimo y ya veremos. O sea, si ya para entonces, para la primavera del próximo año, ya está funcionando la presa, el Zapotillo y todos los acueductos, pues quizá ya va a venir un poco más de agua, pero tampoco podemos esperar que eso lo resuelva completamente. Hay que recordar el Río Verde, que es el que llena la presa del Zapotillo, tampoco tiene un gran caudal, y hay especialistas que señalaban cómo el proyecto de la presa del Zapotillo se está haciendo con estudios viejísimos del caudal del Río Verde, y que en realidad el Río Verde hoy en día no lleva tanta agua como la que se esperaba, y con el acuerdo para que Tamacapulina, Caseco y Palmarejo no se inundaran, se hicieron estas ventanas o estos agujeros en la cortina, entonces no puede subir más de 40 metros el agua en esa presa para evitar que se inunden los pueblos, y por tanto es menos agua la que puede almacenar y mandar para la ciudad. Entonces yo realmente veo un panorama muy complicado para el próximo año, a ver qué es lo que ocurre. Chapala también está bajando mucho de nivel, que es
más del 50% del suministro de agua, y lo que nos queda, los acuíferos, los pozos en el subsuelo, todos están sobreexplotados. Todos los acuíferos que hay en el área metropolitana de Guadalajara, todos le estamos sacando más agua de la que se infiltra. Entonces es una situación bastante complicada que no vemos, digamos, en el día a día hasta que deja de salir agua de la llave, y creo que se va a venir, no ahora mismo, pero para el próximo año se puede venir una situación muy, muy complicada, y a ver ahí cómo nos va, Ángel. Pepe, justamente ya que hablas de la presa El Zapotillo, pues también fue noticia esta semana que no solo el agua va a ser para la ciudad de Guadalajara, sino que un juez federal ya ordenó, después de 13 años de resoluciones legales, que el presidente López Obrador pues tiene que emitir decretos necesarios para asegurar que el agua de la presa El Zapotillo vaya también para la producción de alimentos en los altos de Jalisco, en los altos del estado. El coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, Juan Guillermo Márquez, recordó que es necesario que el presidente emita 2 decretos. Uno, que establezca que el agua del Zapotillo será para la zona metropolitana de Guadalajara, que la cortina no superará los 80 metros, que el llenado de la presa será hasta los 40 y que no se podrán inundar los pueblos de Temacapulina, Cacico y Palmarejo. Y el segundo es el de la distribución del agua para toda esta región de los Altos. Sí, a ver, es que esos son los acuerdos que se tomaron con el presidente, con el gobernador y las poblaciones para evitar la inundación, pero eso no se ha traducido en algo legal, solamente ha quedado en discursos políticos y compromisos. Bueno, ya en los hechos sí ya se hicieron los agujeros en la presa El Zapotillo, yo creo que esa ya es una garantía muy grande para las poblaciones, pero en lo legal, las concesiones de agua del Río Verde siguen vigentes, las que eran de la presa a 120 metros de altura, y en donde se iba a llevar agua de ahí a León, Guanajuato. Entonces todo eso no se ha actualizado legalmente, y mientras no esté así, muchos pobladores y productores de esta zona pues tan importante para el país de producción de alimentos, que es los Altos de Jalisco, pues lo ven que están en la incertidumbre, ¿no? No hay muchas garantías de que se cumplan los acuerdos. Pusieron estos amparos y ya se le está obligando al gobierno federal a actualizarlos. Entonces habrá que ver primero si cumplen, ojalá que sí, y si sí, pues revisar y ver cómo quedan, porque pues sí hay temor que luego les cambien la jugada por ahí de los acuerdos a la realidad, a ver qué se cumple, ¿no? Por lo pronto creo que el tema de los pueblos inundados está salvado, simplemente porque ya físicamente no hay posibilidad de que el agua suba más de 40 metros y los inunde, pero todavía queda esos detalles de, a ver, esa agua que ahí se acumule, ¿de quién va a ser? ¿Para qué? ¿Con qué condiciones? ¿Quién se va a hacer cargo? Y estudiar realmente, pues eso ya se verá con los años, pero realmente cuánta agua tiene ese Río Verde para ver, porque luego se reparte sobre el papel un chingo de agua para todo el mundo, pero si en los hechos no hay esa agua para repartir, pues de nada sirve, ¿no? Entonces, pues va a ser importante ahí lo que se vuelva a emitir en torno a las concesiones del Río Verde, y pues a ver quién sale más beneficiado y más afectado. Sí. El diablo está en los detalles, Pepe. Bueno, también leíamos sobre esta ruta, esta que preparan, esta marcha o plantón saliendo desde Ajijic y llegando hasta la Ciudad de México, pues para proteger justo al lago de Chapala, exigir que se detengan, entre otras muchas cosas, abusos, invasiones, dragados, contaminación, rellenos y desvío de cauces. Pepe, por ahí la comunidad se está organizando para ir a Ciudad de México, porque aquí en el estado pues no han recibido la atención. Sí, pues es este tema de que los cuerpos de agua son federales, el lago de Chapala, el más grande del país, es federal, y la autoridad municipal puede hacer muy poco frente a estas invasiones. Quizás clausurar obras que no tienen licencia y demás, pero digamos que, o sea, sí lo pueden hacer, pero ya en temas de invasión del lago, pues no le toca al municipio ni al estado, le toca a la Comisión Nacional del Agua, a la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Bueno, vecinos de ahí de la zona organizados y preocupados, porque es cada vez pues más común que estas casas de campo hagan sus malecones cada vez más adentro del lago, y eso implica contaminación, invasión, ¿no? El que sea imposible. En teoría, en el lago de Chapala debería ser posible lo que pasa en muchas playas, ¿no? Pues que tú te vas por literal, por la playa, por la arena, y puedes recorrer, ¿no? Independientemente de en dónde estén construidos los hoteles. En Chapala eso es imposible. O sea, ya
prácticamente cualquier persona que tenga una propiedad enfrente hace lo que quiere, su malecón privado, su espacio privado, y no hay posibilidad de recorrerlo a pie cuando en teoría del máximo nivel de agua que alcance el lago debería de haber varios metros todavía encima en donde no debería de haber ninguna construcción. Y pues eso en los hechos no existe. La gente está muy cansada porque ninguna autoridad da respuesta, entonces están planeando para el 11 manifestarse ya en la Ciudad de México, algo que también recuerdo se está convocando para el tema de los bosques. O sea, ya muchas organizaciones, recientemente, hace unas semanas yo acompañé a los de la basura. O sea, creo que ya se está volviendo ese tema ambiental crítico, en el sentido de que no hay forma de que alguien aquí te reciba, o los funcionarios que te reciben aquí no tienen facultades, dicen, no, pues nosotros ni personal tenemos para hacer inspecciones. Entonces ya la gente se está teniendo que ir a manifestar a la Ciudad de México. Entonces eso está muy complicado. O sea, si se centraliza también todo este tema, pues entonces toda la cantidad de conflictos ambientales del país tendrían que irse a manifestar a la Ciudad de México. Creo que está bastante llamativo este tema de que ya se tengan que organizar manifestaciones allá. Sí. Y creo que es señal del abandono del tema ambiental de parte de la federación. Obviamente autoridades estatales y municipales pues se lavan las manos, podrían hacer cosas, ¿no? Ciertamente cuerpos de agua es materia federal, pero hay muchas cuestiones, sobre todo para los municipios, en ordenamiento del territorio, en autorización de obras públicas y demás. También el gobierno estatal, por ejemplo, aunque no sea jurisdicción suya directamente, sí hay atribuciones, por ejemplo, para que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente recabe pruebas y ponga las denuncias ante la autoridad federal. O sea, sí hay cosas que pueden hacer las autoridades, se lavan las manos, y como en el fondo, si le toca al gobierno federal atender, pues les es más fácil, ¿no? Deslindarse y decir, no es bronca nuestra. Entonces, pues la gente teniéndose que ir a la Ciudad de México a protestar. Ojalá que dé frutos este tipo de protestas, pero pues sí está complicado organizarte y todos los gastos que implica y demás. Y bueno, el tema del agua de Chapala es gravísimo. O sea, ha habido cuánta cantidad de notas, de reportajes, ¿no? De documentar todas estas invasiones y no se hace nada. Pepe, también sobre el tema ambiental, una denuncia popular contra la empresa Materia Prima Spirits, una destiladora de tequila que está afectando el medio ambiente ahí en Juanacatlán. También afectan la salud y la calidad de vida, dicen los pobladores, que se respaldan con 300 firmas de vecinos que denuncian a esta empresa, Pepe, que además tienen sus planes, pues seguir creciendo. Y por ahí leíamos que tiene un permiso para producir, creo que algo así como 1,000 litros, no sé qué tan... Sí, en qué volumen, como en qué tiempo, pero iban a aumentar de 1,000 litros a 4,000 litros, lo que ellos, los pobladores, entienden, pues que significará una mayor afectación pues de las condiciones ahí en Juanacatlán. Sí, hay que recordar, Juanacatlán está ahí pegado al río Santiago, comparte con El Salto esta famosísima cascada icónica de la contaminación del río Santiago, y pues son estas contradicciones que por un lado del tema ambiental se prometen grandes planes, grandes intervenciones para sanear el río Santiago, pero por el lado de la promoción económica todo el tiempo están inaugurando nuevos centros industriales, nuevas instalaciones industriales. Entonces, ¿cómo vas a revertirlo? O sea, no es que, como dicen las personas, no es que se esté en contra de el llamado desarrollo, de que haya empleos, de que haya empresas, pero si la sigues poniendo en una zona que ya concentra toda la contaminación industrial, o toda esa contaminación industrial, y sigues creciendo, ¿cuándo vas a revertir pues la situación de contaminación y de enfermedades que hay en torno al río? Es totalmente contradictorio. Claro. Y pues muestra que los planes de sanear el río Santiago pues ha sido pura simulación. Esta empresa tequilera, pues bueno, la producción de tequila genera las llamadas vinazas, que son residuos muy contaminantes, y sobre todo que si no se les da un buen tratamiento, pues terminan contaminando los cauces de agua. También la producción de tequila genera mucha contaminación. Entonces, pues bueno, ahí está esta protesta de habitantes de Juanacatlán, que poco llamó la atención de medios locales. Por ahí nosotros retomamos una nota de un medio de allá regional, ¿no? La Cascada Noticias, porque acá los medios de Guadalajara poco caso hicieron.
yo no encontré notas en los medios de comunicación tradicionales acá en torno a esa protesta. No sé si también luego tendrá intereses por la producción del tequila, que no se le quiere afectar la imagen y todo ese rollo, pero creo que sí es importante pues visibilizar, ¿no? Estas protestas, esta contaminación industrial también del tema del tequila, no nada más de los carros, de las empresas químicas que hay en la zona, sino también este otro tema de la producción de tequila. Y pues volvemos a lo mismo, como las autoridades que dan el aval para que estas empresas se instalen, pues es el municipio, y luego a veces no están coordinadas con las autoridades ambientales, como sería la Comisión Nacional del Agua o la Comisión Estatal del Agua, el gobierno de Jalisco y el gobierno federal, que se supone tienen sus planes por ahí de limpiar el río Santiago. Yo creo que en el fondo, pues lo único que han hecho es crecer el drenaje, se agradece, crecer las plantas de tratamiento de aguas negras domiciliarias, qué bueno, pero pues el tema industrial y las empresas, que al final de cuentas son las que realmente tienen pues en una situación de muerte a este río y a la gente que vive alrededor, pues no se les toca. Pues a ver qué sucede con esta empresa Materia Prima Spirits. Vamos a cambiar de nuevo, Pepe, de tema. Vamos a entrar también a todo el tema de las personas desaparecidas. Fue Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Entonces, son muchas notas, pero nos queda poco tiempo. Vamos a hacerlo de la manera más ágil posible. Empezando por esto, ¿no? A un mes de la desaparición de las hermanas Rosa Olivia, Adriana y Marisela Saucedo Cermeño, y de Beatriz Hernández Martínez, que sucedió el 27 y el 28 de julio, pues se les perdió el rastro en el municipio de Encarnación de Díaz, el municipio de la región también que tiene más incidentes de inseguridad, según el diario Mural, que ya cuenta con 16 incidentes en lo que va del año. Bueno, había muy pocas o básicamente nulas actualizaciones en el tema, y en la semana se imputó a un presunto o una persona que probablemente pudo participar en la desaparición de las hermanas, Gustavo F. Por información oficial sabemos que esta persona, Gustavo, tenía una relación de pareja o de concubinato con Marisela. No fue, al parecer, ella desaparecida con las demás mujeres, sino al día siguiente las hermanas Rosa Olivia y Adriana junto con Beatriz son desaparecidas el 27 de julio, y al día siguiente, el 28, es sustraída de su casa Marisela. Hasta el momento, bueno, eso es lo que ahora se ha reportado en medios, Pepe. Sí, mira, llama mucho la atención que a este sujeto primero lo detienen por narcomenudeo. Exacto. Es decir, no se le detiene por una investigación en torno a las desapariciones. Y luego, ya que está detenido, conectan que es pareja sentimental de una de las desaparecidas, y entonces es como se le vincula con el tema de desaparición. Entonces ahí de entrada, pues a mí sí me llamaría eso la atención, que sea pues por otra cosa como se le detiene. ¿Qué estaba pasando? ¿No se estaba investigando esta desaparición? ¿O se pareciera casi de suerte que lo detuvieron por narcomenudeo y resultó que podría estar involucrado en la desaparición de la que era su pareja y estas otras jóvenes que son sus familiares y amistad, ¿no? Entonces, pues ojalá ese golpe de suerte, si es que fue así, o quizá yo estoy mal interpretando, no lo sé, o sea, pero pues ojalá ya esta detención ayude primero a dar con ellas, que es lo más importante, ya luego veremos si fue responsable o no, qué hubo detrás, ¿no? Toda esta situación del narcomenudeo, cómo se conecta, pero lo principal, encontrarlas. Así como faltan todavía los 5 jóvenes de Lagos que hasta el momento no se han encontrado y siguen desaparecidos, pues también no olvidar a estas 4 jóvenes, pues que en la misma región de los Altos de Jalisco, pues están siendo víctimas de la violencia y de toda esta crisis de desapariciones y pues de falta de investigación también. Sí. Pepe, también se anunciaba un nuevo requisito para la realización de las labores de búsqueda de personas desaparecidas, que pretendían instalar pues que se cuente con un testigo para realizar una búsqueda. Las familias organizadas pues ya denunciaron que esto no solo sería una traba, pues sino que además sería pues básicamente muy difícil que se realizaran nuevas búsquedas, porque ¿quién estaría dispuesta a ser un testigo de una desaparición donde participaron criminales?
Sí, son denuncias que hicieron a medios de comunicación de cómo las autoridades les estaban exigiendo este requisito para hacer una búsqueda y pues recordar todo el tema que se causó con estos explosivos, ¿no? Ahí en Tlajomulco, que llevaron primero al gobierno del estado a cancelar las búsquedas a partir de testimonios o información anónima. Es que justo, o sea, estamos hablando de que muchas desapariciones tienen que ver con el crimen organizado, el nivel de violencia tan alto que estamos enfrentando en Jalisco. ¿Qué persona lo va a hacer abiertamente, no? Y decir, sí, yo vi ahí unas personas que desaparecieron a alguien o que estaban haciendo trabajos como de una fosa clandestina por aquí. Pues muy difícilmente, y por eso muchos de de los colectivos de búsqueda pues trabajan a partir de reportes anónimos y que Claro. muchas veces han dado resultados que luego las autoridades se cuelgan y que en realidad tiene que ver con el trabajo de estos colectivos. Entonces no es algo que esté ya en papel y los colectivos advirtieron que no van a permitir que se ponga un requisito como ese de que existan testigos, abiertamente testigos que digan algo de información para hacer una búsqueda, no lo van a permitir, pero en los hechos aparentemente pues ahí está el señalamiento de que ya se les estaba exigiendo y eso haría más difícil aún de lo que ya es y peligroso que es Claro. hacer este tipo de búsquedas en campo. Entonces, pues bueno, que sirvan este tipo de fechas conmemorativas para hacer estos señalamientos, creo que es muy importante, que no quede nada más en recordar una fecha de un día internacional, sino que se visibilicen este tipo de problemas cotidianos que luego pues la sociedad no estamos muy al pendiente. Justo habíamos hablado también hace un par de semanas, de la importancia de la memoria y de la iniciativa del Bosque de la Esperanza que nos presentó Aline Vine. Esta semana, pues en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, yo lo recordaba porque el DIF de Guadalajara pues inauguró un Jardín de la Esperanza. Entre otras cosas, por ahí la presidenta Maye Villa, esposa de Pablo Lemus, se mostró muy conmovida y agradecida con los asistentes. Por ahí decía la nota, Pepe. Pues importante que se hagan este tipo de memoriales, ¿no? Que se mantenga la memoria, sobre todo cuando es así, de la mano de las familias, que sean las propias familias quienes lo impulsan. Eh, eh, y pues que no quede nada más en eso, ¿no? En algo simbólico, sino que se les deje pues apropiarse del espacio, también utilizarlo para hacer denuncias, para hacer quizás encuentros, ¿no? Que se reúnan las familias a recordar que sigue ausente alguien de sus seres queridos, en fin, creo que es un buen gesto, siempre y cuando pues se les dé libertad de intervenirlo, es decir, que no quede en manos del DIF ese jardín de la esperanza, sino de las propias familias. A ver si la Maye le recuerda por ahí a su esposo en la noche, pues que dónde quedó el antimonumento 5 de junio memoria, ¿no? Y pues lo van ya por fin a reinstalar. Ojalá que sí, porque también son familiares de personas desaparecidas y es en torno a un tema como la desaparición forzada, algo tan grave, este antimonumento y el ayuntamiento nomás buscando excusas, ¿no? Que si daña al medio ambiente ahora es el nuevo argumento de, de no reinstalar el antimonumento absurdo. Pepe, también por amor a ellos, el colectivo, pues recordó que para estas personas, para los familiares de personas desaparecidas, pues todos los días son 30 de agosto, todos los días son Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. No sé si quieras platicarnos un poquito de la experiencia que hubo esta semana con las marchas, con la organización de los colectivos, que normalmente las vemos en la ciudad, pero pues bueno, ahora era una fecha pues especial y se buscaba también de alguna manera llamar la atención de la ciudadanía con mega marchas y tratando también de un poco inmovilizar algunas arterias de la ciudad, ¿no? Sí, bueno, pues hasta la glorieta de Niños Héroes, ahora la glorieta de las y los desaparecidos era el punto final de esta manifestación. Muchos colectivos, no todos, pero muchos se sumaron a la movilización. Por ahí hubo, si no mal recuerdo, de FUNDEJ, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, que es el colectivo más antiguo que hay en el estado, pues lamentaban que hubo grupos que más bien fueron como a politizar. Sabemos que pues ya están encima las elecciones y que va a haber, pues en todos los temas va a haber quien intente sacar raja política. Aparentemente hubo personas que se sumaron a la manifestación más para meterse contra el gobierno en el sentido electorero
que para solidarizarse con las familias, pero bueno, independientemente de eso, que creo que fue menor en el sentido de la cantidad, pues la mayor parte de la gente que se sumó a la manifestación sí era para acompañar a las familias, para denunciar ante el gobierno la falta de personal, la revictimización, ¿no? Y pues que Jalisco es el estado número 1 a nivel nacional en este problema. Entonces creo que sí fue muy importante. También estaba a punto, incluso cayó una fuerte tormenta, pero bueno, eso no paró las familias. Terminaron con una misa, que es también muy importante, creo yo, el acompañamiento que se ha dado de buena parte de las iglesias, ¿no? De las religiones a estas familias, pues muchas son creyentes y es un gran consuelo que se les acompañe. Hubo también una misa el domingo pasado, no desde el anterior, con el cardenal, y el cardenal hizo esos señalamientos, ¿no? Hacia el gobierno, que no ha dado una respuesta a las familias. Hubo la exigencia, ¿no? Para que el gobierno diera respuesta, y el llamado a la sociedad, que eso para mí es importantísimo. El llamado a la sociedad para que se solidarice, ¿no? Para que abrace estas familias, ya lo hemos mencionado aquí y con muchas de nuestras entrevistadas, en torno al tema de desaparición, como desde la sociedad a veces hay pues un estigma social encima de los familiares, ¿no? Estos equivocadas versiones que se impulsan desde el poder de que una persona desaparecida en algo andaba en malos pasos y así, esos discursos generan un impacto durísimo en la vida cotidiana de familiares de personas desaparecidas, que lejos de recibir el apoyo, la solidaridad de sus seres queridos, de sus vecinos, de la comunidad, pues se les comienza a señalar, ¿no? Entonces, pues bien importante, creo yo, que más allá de las manifestaciones y los reclamos hacia la autoridad, que es algo permanente, pues también este tipo de pues celebraciones religiosas, de movilizaciones ciudadanas en el espacio público nos apelen como sociedad a reaccionar. Y lo que dicen muchas madres, pues no se esperen a tener un familiar desaparecido o una hermana desaparecida para sumarse a estas movilizaciones. Es un problema que nos afecta a todos, aunque no sea directamente. Entonces, pues se necesita justamente pues unirnos a estas exigencias de abrazar a las madres, a las familias de personas desaparecidas, antes de que pues esta tragedia que se ha vuelto ya cotidiana para miles de personas también nos alcance en los círculos cercanos. Yo creo que eso es pues lo más potente de estas movilizaciones recientes. Pepe, dos temas de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Lo primero, pues es que, bueno, se da en el marco de este Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se ha conseguido 3 condenas por el delito de desaparición. Digo que se dan las notas en ese contexto, ¿no? Se ha conseguido 3 condenas por el delito de desaparición forzada desde la creación de la Fiscalía en 2017, y de estos casos se han tenido que liberar a 9 policías que estaban acusados al no poder probar su participación. También en este sexenio se han localizado 1,659 cuerpos en fosas clandestinas, solo 821 han sido identificados, y del personal total que tiene el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que está compuesto de 404 personas, solo 31 personas son especialistas en genética, son, digamos, quienes podrían hacer estas identificaciones. Entonces, por un lado, Pepe, pues la poca eficacia que tiene la Fiscalía para llevar a estas personas presuntas pues culpables de algún delito, y luego por el otro lado, ¿no? La falta de especialistas en genética para hacer la identificación de esta enorme cantidad de cuerpos que se han encontrado en fosas clandestinas. Sí, hay que recordar brevemente para quien no lo tiene claro, una cosa es la desaparición como tal de personas que generalmente pues lo cometen privados, es decir, pues una persona, civiles, ¿no? Que desaparecen, y la desaparición forzada es una modalidad de la desaparición en la que participa la autoridad. De este delito es en el que apenas hay 3 sentencias, es muy, muy poco, son 3 casos distintos en donde, si no me equivoco, son 7 policías a los que se sentencia por estos 3 casos, pero estamos hablando de que es mínimo, ¿no? Y ya el que se hubiera podido documentar en esta nota periodística de Lauro Rodríguez, que
se dejó en libertad a 9 policías que primero detuviste por haber participado en una desaparición y resulta que tus pruebas no fueron suficientes o que la detención fue ilegal o por alguna razón terminan quedando en libertad 9 policías que aparentemente participaron en desapariciones. Es muy, muy grave. Y también hay que señalar que normalmente en estos casos solo se persiguen autoridades municipales. Muy pocas veces la autoridad persigue a policías del estado. No quiere decir que del estado no haya policías que participen, sino que como es la propia fiscalía del estado la que se encarga de investigar estos casos, pues muchas veces se protege a los propios cuerpos de seguridad estatal y los municipales sobre ellos sí van. Entonces, señalar pues el mal trabajo de investigación que se hace, los muy pocos, muy magros resultados de combatir la desaparición forzada. Y yo también resaltaría algo que menciona por ahí uno de los colectivos que son mencionados en esta nota respecto a que si nos ponemos analizar el tema de fondo, muchísimas más, o sea, son mayoría los casos de desaparición que podrían considerarse forzada. Quizás no hay una participación activa de elementos del Estado, es decir, que participan directamente en la desaparición, pero sí por omisiones del Estado, ¿no? Es decir, la falta de vigilancia, la falta de seguridad, la impunidad hacen un ambiente muy favorable para que una persona desaparezca. Entonces, si no es por participación directa de la autoridad, sí por omisiones de la autoridad. Sí, Héctor Flores es quien dice normalmente eso, ¿no? Que por omisión, pues todas las desapariciones de personas son desapariciones forzadas. Por lo menos la mayoría. Entonces estamos hablando de que si oficialmente, si lo cerramos el número a 15,000 personas desaparecidas y solamente hay 3 sentencias, pues es mínimo, ¿no? Es desastroso. Por el otro lado, la crisis de cuerpos que ya se encontraron y que no se han identificado, hacerle frente con 31 personas especialistas en genética, pues ahí no la vamos a llevar. Entonces creo que de las autoridades no se está primero reconociendo la crisis, pero segundo el tamaño, ¿no? Del problema, la cantidad de personal que se requiere, pues no es suficiente, ¿no? Y ahí hay un pendiente muy grande. Sí, pues si no lo reconoces, ¿cómo lo vas a empezar a atacar, no? Un joven, Pepe, desaparecido el lunes 28 de agosto cuando hombres con armas largas se lo llevaron en la colonia Francisco Saravia, un adolescente, causó la movilización de amigos y familiares que cerraron la avenida López Mateos la madrugada del miércoles 30, pues fue encontrado este joven con golpes y atado de manos en un camellón de la misma colonia. Afortunadamente, pues es un adolescente que regresará a casa, Pepe. Sí, lo encontraron con vida, afortunadamente, pero pues muy mal herido, ¿no? Aparentemente, pues se le torturó, se le golpeó, estaba atado de manos, pero bueno, funcionó, eso es lo que presumimos, funcionó la movilización de la gente. Entonces por eso lo importante es solidarizarse, ¿no? Sí. Cuando se sabe que a este joven se lo llevan, lo privan de la libertad, pues la gente, por lo menos en los vecinos, en ese barrio, ¿no? Familiares, pero también amigos, se suman a movilizarse, a cerrar López Mateos y exigir una respuesta, en lugar de ponerse a decir en qué andaría ese muchacho, ¿no? Y juzgarlo, se suman, acompañan a la familia y quizás, ¿no? Lo presumimos, quizás eso ayudó a que lo regresaran con vida, malherido y todo, pues es un adolescente, 15 años apenas que volvió a casa. Entonces, bueno, creo que ahí está lo importante de que de las autoridades se respeten estas movilizaciones, que la respuesta del Estado no sea mandar policías para desalojarles y que vuelvan a caminar los carros por la avenida, sino darles atención. Y bueno, en este caso, pues afortunadamente es una buena noticia que regresó el joven, mal herido y todo, pero bueno, regresó con vida. En Teocaltiche, pues nos acabamos de enterar este fin de semana de este atentado contra el presidente municipal. Este sábado en el ataque murieron 2 policías, circulaban en la patrulla T09 cuando estos civiles armados abren fuego. Dicen que se trató de una emboscada. Pepe, sabemos todavía poco, por ahí ya estaba empezando a circular pues un comunicado del propio municipio que le pide también pues el apoyo al gobierno federal con esta instalación de un espacio, ¿no? Para la secretaría. No
no sé si es de seguridad pública, que ya le donaron un predio para que por ahí se instale, pero bueno, pues gravísimo que hayan tratado de atentar contra la vida del presidente municipal y pues que hayan muerto estos 2 policías de Teocaltiche. Sí, primero lo que la fiscalía da a conocer es que estaban patrullando. Estos 2 policías reciben un ataque y pues lamentablemente son asesinados. No tengo yo la cuenta de cuántos policías, cuántos servidores públicos han sido asesinados este año, pero es un número muy alto y lamentablemente se suman este par de policías. Pero ya con el comunicado del alcalde queda más claro que en realidad no era como que fueran patrullando. Iban a inaugurar una obra pública, así es. Entonces, híjole, creo que está muy complicado, es muy difícil saber qué es lo que está pasando en Teocaltiche porque, pues sí, hay conflicto entre crimen organizado, grupos distintos, Cártel Jalisco y Cártel de Sinaloa, pero lo que hemos insistido aquí, invitarles a ver los programas de las entrevistas de los jueves en El Rumor, que estamos profundizando justo sobre este tema de la violencia en los altos. Es que no es solo los grupos del crimen que se están enfrentando, sino que hay autoridades que también están involucradas. Entonces, híjole, pues está muy complicado. Ahí en Teocaltiche ha habido movilizaciones contra la policía del estado. Ahora vemos al alcalde exigiéndole al gobierno federal poner este cuartel que aparentemente ya se donó para un cuartel militar de la Guardia Nacional, se le donó a Sedena y no ha habido avances. Entonces, bueno, se está pidiendo la presencia de elementos federales. Hay parte de la sociedad que rechaza la presencia de la policía estatal y policías municipales asesinados. Entonces, bueno, una situación tremenda, muy revuelta de qué es lo que está ocurriendo y en medio, pues la ciudadanía, que no es la primera vez que en el espacio público a plena luz del día ve este tipo de enfrentamientos, ya sea entre meros grupos del crimen o con todo y autoridades ahí revueltas. Y pues bueno, para un municipio tan pequeño como Teocaltiche, 2 policías es un golpe muy, muy fuerte. Y claro, para sus familias. En esta mañana también, Pepe, en la mañana del domingo nos enteramos del asesinato del rapero Lefty SM, Juan Carlos Sauceda, originario de Sonora, pero que vivía en Zapopan, en un conocido fraccionamiento ahí llamado La Cima, a donde entró un comando armado que fue directamente a casa de Juan Carlos para pues asesinarlo, al parecer, según los informes que hemos podido consultar en medios de comunicación. Todavía es algo que pues se sigue desarrollando, ¿no? La noticia, y gravísima también, pues, esta incursión de personas armadas en este fraccionamiento privado para ir tras esta persona. Sí, yo he visto sobre todo publicaciones en redes sociales que hablan de que aparentemente era un robo a domicilio y que él lo intentó impedir y por eso lo matan, independientemente del trasfondo. Pues bueno, es este clima de violencia, de impunidad, también se suma, ¿no? Si iban a asesinarlo directamente o si era un robo a domicilio que terminó con su asesinato, pues bueno, finalmente no se puede desligar del ambiente de violencia, de impunidad, ¿no? De tantos asesinatos que quedan sin resolver, tantas desapariciones. Y bueno, la escena musical, en especial del rap, aparentemente pues era un personaje muy importante, muy visible, y pues bueno, lamentar que sea víctima de este clima justo de inseguridad en la ciudad. Por último, Pepe, el presidente de la American Chamber of Commerce se aventó un comentario que está como para darle unas cachetadas, porque dijo que a pesar de tener temas de inseguridad importantes y que afectan a la economía, lo estoy citando, pero también se compensan con las ventajas de estar a 2 horas en vuelo de California. Cierro la cita, porque no, bueno, menos mal, ¿no? Que entonces si aquí nos matamos y desaparecemos, siempre estamos a 2 horas de California. Parece ser que esa es la respuesta de esta persona de la, pues, Cámara de Comercio Americana. Sí, lamentable, o sea, híjole, de todas las cosas que podía decir, solidarizarse con las familias, o sea, pedirle a las autoridades un resultado, una respuesta, minimizar y decir, pues sí, hay mucha violencia, pero las inversiones siguen llegando gracias a nuestra gran ubicación, ¿no? Híjole, no. De una insensibilidad. Mejor no hables, si vas a hacer ese tipo de declaraciones, mejor no hables. Y además, pues es absurdo. A ver, el que sigan llegando empresas a Guadalajara no quiere decir que no afecta al tema económico la violencia. Simplemente si nos ponemos a pensar cuánto más
tienen que invertir las empresas a comparación de años atrás al día de hoy en seguridad, ¿no? Cámaras, personal dedicado exclusivamente a la seguridad, cuando ya eres víctima de robo, de carga, de cualquier tipo de asalto, cuando uno de tus trabajadores es víctima de la violencia, tienes que invertir en lo legal, tienes que invertir en seguros, o sea, es una tontería lo que dice este fulano, o sea, como que queriendo que que la nota no fuera que la inseguridad afecta a las inversiones, decir algo así. Qué barbaridad, o sea, absurdo, y por supuesto que afecta. Hay muchas razones por las cuales hay inversiones en Jalisco, pero definitivamente ninguna tiene que ver con que el clima de seguridad esté muy tranquilo. Entonces, bueno, pues una burrada, la verdad. No, pues vamos agarrando vuelo para California. Pepe, ¿qué otras cosas, temas tenemos que estar atentos esta semana? Pues creo que es el tema de la violencia sigue siendo. Hoy no quisimos darle tanto reflector, sobre todo porque se lo estamos dando en las entrevistas, intentando ir más a fondo. Así y también con este podcast, ¿no? Del inicio del programa, el After con Mariana Mora, que mucho tiene que ver con qué vías hay, qué alternativas hay, hacer un cambio de enfoque, pero pues creo que va a seguir siendo el tema de la violencia, lamentablemente. Vienen las elecciones y pues casi siempre, y parece que no va a cambiar eso, o sea, casi siempre aumenta también la violencia. El crimen organizado también juega en las elecciones, también tiene sus candidatos, tiene sus formas de presionar, de quedarse con cargos, de amenazar y demás, de movilizar gente también durante las elecciones. Entonces, pues eso enrarece todavía más, hace más difícil entenderlo. Entonces, pues la invitación es a mantenernos atentos, exigentes, solidarizarnos con las víctimas y pues invitarles a seguir el rumor de la discordia, porque pues traemos en los próximos episodios entrevistas muy interesantes en donde pues personas que saben más nos van a ayudar a ir desentrañando qué es lo que está ocurriendo con la violencia, por qué hemos llegado a estos niveles, qué posibilidades hay, ¿no? De cambio, qué esperanzas podemos vislumbrar a futuro. Entonces pues esa sería la invitación, Ángel. Sí, la invitación a que escuchen este jueves, a Agustín del Castillo, que nos explica toda esta red de corrupción al interior, bueno, en la exportación de ganado, ¿no? Importantísimo como entender el factor económico, cómo funciona junto con estas fuerzas criminales en la región de los Altos de Jalisco, región norte, y también como por ahí, bueno, todavía falta, la otra semana vamos a estar platicando con Alejandra Guillén sobre el tema del reclutamiento forzado, y bastante interesante como para seguir comprendiendo un poco de cómo funcionan estas cosas en estas partes del estado y que también sucede en otras partes del país, ¿no? Es una lógica también que se puede aplicar en otras regiones. Ojalá que les encuentren pues valor y utilidad. Y nada, pedirles que por favor, si pueden, pues compartan este contenido con sus amistades. Ahora nos colgamos muchísimo de tiempo también por la entrada con Mariana Mora, pero bueno, era importante también darle un cierre y un espacio para hablar de el After. Pepe, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel. Buena semana. Buena semana y muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Hasta el próximo jueves. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.